Los sensores. En este caso, sensores automotrices, son dispositivos capaces de detectar las condiciones en las cuales deberá funcionar un motor de combustión interna, por ejemplo, temperatura, velocidad de giro del cigüeñal, punto muerto, etc., para que con estas señales de estos sensores, la computadora, también conocida como SM, o módulo de control electrónico, es capaz de controlar de manera muy eficiente un motor de combustión interna, mediante otros dispositivos denominados como actuadores. Ahora, veremos los distintos tipos de sensores. Sensores tipo interruptores. Como su nombre lo dice, es un interruptor, su función es la de unir los dos cables que tiene conectados. Un ejemplo de este tipo de sensor, es el sensor de parking neutral, o de estacionamiento. Sensores tipo termistores. Este tipo de sensor, se comporta como una resistencia, y tiene la capacidad de variar su valor en función a la temperatura a la que está expuesta. Ejemplo de este tipo de sensor, es el sensor de temperatura del aire de entrada, en el múltiple de admisión. Sensores tipo potenciómetros. Este sensor internamente, consta de una resistencia de valor fijo en sus extremos, sin embargo tiene una derivación con un cursor que se desplaza a lo largo de la resistencia, haciendo variar su valor entre los extremos y este cursor. Todos los detalles los veremos más adelante. Ejemplo de este tipo de sensor, es el sensor TPS, o sensor de la mariposa del acelerador. Sensores tipo generadores. Estos sensores tipo generadores, se subdividen a su vez, en sensores magnéticos y sensores electromagnéticos. Los sensores magnéticos se caracterizan por contar con solo dos cables, uno de tierra, y el otro de señal, y no requiere ningún tipo de alimentación para poder funcionar. El sensor electromagnético tiene 3 o 4 cables, y es necesario aplicarle un nivel de voltaje para su funcionamiento. Ejemplo de este tipo de sensores, es el sensor CP, o sensor de posición del cigüeñal. Sensores químicos. Sensor de oxígeno. Este tipo de sensor, se utiliza para detectar la cantidad de oxígeno que sale por el tubo de escape, y de esta forma determinar, si la mezcla de combustible que se quema en el interior de los cilindros, es rica, o pobre. Sensores electrónicos. Este tipo de sensores, cuentan con 3 cables, corriente, tierra, y señal. Ejemplo de este tipo de sensor, es el sensor MAF, o flujo de aire en el múltiple. Entre los sensores tipo interruptores, tenemos al sensor PS, o sensor de presión de la dirección hidráulica. Su función es, indicar a la computadora o módulo de control electrónico, si se está moviendo el volante de la dirección. Su ubicación es, en las tuberías de presión de la dirección hidráulica. Tenemos también al sensor AC, o sensor del aire acondicionado, su función es la de indicar a la computadora, si se está accionando la compresora del aire acondicionado. Su ubicación es, en las tuberías de presión del aire acondicionado. Y al sensor PN, o parking neutral, su función es la de indicar a la SM, si la transmisión se encuentra acoplada o no, su ubicación es en la transmisión automática. Vamos a ver ahora, cómo funcionan este tipo de sensores. Para ello, revisaremos el funcionamiento del sensor de parking neutral. Se trata de un dispositivo, que en la mayoría de las marcas, cuenta con 2 terminales, conectados mediante un arnés a la computadora. Este sensor internamente consta de un switch o interruptor, cuya función es la de hacer un puente entre las 2 terminales. El efecto que hace cuando está inactivo o cuando está activo, es el siguiente. Cuando accionamos el switch de ignición, el sistema se activa. Internamente, la computadora suministra un voltaje regulado de 12 voltios por medio de una resistencia. Este voltaje llega hasta el sensor y el procesador. Y en el momento de ser activado el interruptor del sensor, este voltaje cae hasta 0 voltios,
debido a que la otra terminal está conectada a tierra que provee la misma computadora. Esta caída de voltaje se registra, y se toma como muestra. Y de esta manera, la computadora se entera en qué estado se encuentra el vehículo. En el momento de desactivar el sensor, el voltaje vuelve a aparecer. Así es como funciona este sensor. Estos sensores tipo interruptores, en el momento de ser activados, informan a la computadora que hay una carga extra para el motor. Como respuesta, la computadora aumenta la señal de tierra a uno de los actuadores como lo es la válvula jack, que veremos más adelante. Esta válvula permite el paso de una mayor cantidad de aire, para así ajustar la velocidad del motor en ralentí, a 800 revoluciones por minuto. Otra cosa que conviene destacar, es que estos sensores, normalmente no tienen la capacidad de generar códigos de falla. A menos que el vehículo sea OBD2, y por lo tanto, tampoco encenderá la luz de aviso de falla, aunque estos estén fallando totalmente, más sin embargo, vamos a pensar en ellos, cuando en un momento dado, tengamos problemas con las revoluciones por minuto en ralentí. Vamos a dejar el video en este punto. Para el siguiente video, veremos detalles, y el funcionamiento de los sensores tipo termistor, y tipo potenciómetro. Hasta pronto, y que les vaya bien.